Regresamos en Portafolio Económico, mis amigos. Agradecerle la sintonía que mantienen con nosotros, Susana. Y tenemos temas de reforma fiscal en discusión plena. En esta semana, pues, la Cámara Americana de Comercio, pues, participó en un almuerzo en un hotel del país y se abordó el tema de la reforma fiscal. Y aquí la Cámara Americana de Comercio, pues, está focalizada en lo que son los temas transversales, que es el déficit fiscal. Enfocó el tema del déficit en el sector eléctrico. Que tanto nos ha castigado en los últimos días, valga la redundancia, una cosa Sí. insostenible. Sí, y evidentemente, si echamos una mirada a la discusión, pues evidentemente que el tema de la reforma fiscal, atendiendo a esa carga que tiene el Estado, evidentemente que es un, diríamos, son de las alas de la discusión que tienen que, y se va a tomar su tiempo, porque y a mí me parece, Susana, que no vamos a poder llegar a una reforma integral. O sea, a mí me parece que no vamos a poder echar una mirada amplia para buscar soluciones, por ejemplo, a temas como el tema del déficit en el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque fíjate que el tema Tú me has quitado las esperanzas, Basilio. lo que pasa, Susana, que es complejo, porque el tema del sector eléctrico no solamente es el que hay que buscar dinero para subsidiar el sector, es que el sector demanda un plan donde en el camino él pueda recuperar su propio déficit. ¿Y a qué me refiero? Fíjate, ¿cuál es el gran problema que tiene el sector? O la energía despachada y la energía que se pierde en el trayecto. ¿Y quién paga la energía que se pierde en el trayecto? O sea, la paga tú, Susana, y la pagan los amigos televidentes en su factura, y una parte la paga el Estado. O sea, porque fíjate que hay una discusión con respecto a los usuarios que se quejan de que le están cobrando la energía que no consumen y que están pagando una energía cara. No es que la energía es cara, es que recuerda que cuando se hacen los ajustes, ¿a quiénes se le hacen los ajustes? O al que está registrado en el sistema. Basilio, para que nuestros amigos tengan una idea más clara, es como el mismo tema de la seguridad social, que usted paga, ¿verdad? Usted paga el per cápita de seguridad social sin tener hijos, sin tener esposo, sin tener dependiente, al igual que tú que tienes 3 hijos, 4 hijos, una esposa. A eso es que se refiere Basilio cuando habla de ese subsidio que lo paga el que tiene. O sea, el que paga es que tiene la carga, incluso de todos los subsidios sociales, no solamente de ese. Claro. Salen de tu contribución. Mira, de hecho, fíjate que algunas iniciativas se han tomado que han sido muy positivas, porque como decimos una cosa, tenemos que reconocer la otra. Fíjate que a todos estos sectores se estableció, por ejemplo, el medidor controlado, o sea, el medidor que tú compras, tu recarga de energía. Y eso ha ayudado bastante, porque ya en el sector que dejaba un bombillo 24 horas prendido, él agarra y apaga su bombillo. Él va a salir y tiene una nevera conectada y no va a estar el día entero en la casa, no tiene muchos insumos en la nevera. El agua no se daña. No se daña el agua, pues la desconecta, porque también esa es otra realidad. Cuando tú exploras hacia el interior, por ejemplo, de nuestros sectores, y abres la nevera, Susana, en la nevera solamente hay agua. O sea, entonces, y un tema muy, muy sencillo de entenderlo, o sea, con todos los ajustes que se han producido en los últimos años, donde tú no has tenido un ajuste de tus salarios, a los aumentos de salario, porque tenemos que reconocer, Susana, el gobierno ha hecho su gran esfuerzo de aumentar los salarios, de ajustarlos. Pero todavía es insuficiente. Pero eso está muy lejos de la realidad. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, si ayer tú comprabas para una semana,
pues bueno, solamente está comprando para 2 días. Y el otro sector, que es el sector chiripero, ese compra todos los días. Entonces, Exacto. ese no tiene en la nevera el pollo entero, porque hoy compra el pollo que se va a comer la familia, el arroz, la habichuela, y mañana Dios dirá. Exacto. Entonces, fíjate cómo hay medidas que han sido positivas para el sector. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está el gran problema? Fíjate que antes se decía no, que la energía que consumen todos esos barrios, etcétera, etcétera. Recuerda también que anteriormente a los ayuntamientos no se le cobraba la energía que consumía que el entorno público. Ya tanto al Estado como a los cabildos, a los gobiernos locales, también tienen temas de consumo de energía propio. Fíjate que se ha ido eficientizando, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el gran problema? En que nosotros tenemos una red una red de distribución, o son unos cableados muy viejos, son pocos los que se han renovado, y entonces hay una pérdida de la energía que sale. Ahora, ¿qué pasa, Susana y amigos televidentes? El tema está en que hay que tener cuidado cuando se plantea la reforma de estos sectores. ¿Por qué? Porque tenemos que reformar, pero al paso, porque no queremos que usted ahora me traiga un ajuste a la energía, al consumo, más allá de mi capacidad, porque evidentemente, lamentablemente, el Estado va a tener que seguir cargando, pero lo que hay que ver cuál es el plan de corrección en el tiempo para que los dos llevemos la carga, porque entonces cuando vemos la discusión de la reforma fiscal, entonces ahí vienen otros temas, y esos temas de la reforma fiscal son inmediatos, porque estamos hablando de momentos específicos donde cambia todo, donde si me vas a aumentar la base del ITEVI, o si tú vas a rebajar de un 18, por ejemplo, a un 16, a un 14 o a un 12, y me va a incluir una serie de productos de productos y servicios que ayer no estaban grabados. Entonces, porque tenemos que entender, Susana, que este tema de la reforma fiscal, y como bien lo plantea la Cámara Americana de Comercio, de poder eficientizar el país, de eliminar burocracias, para poder tener un país, un sector empresarial mucho más productivo, porque ¿dónde viene, por ejemplo, la complicación de bajar, por ejemplo, la base del ITEVI, la tasa del gravamen, con respecto a incluir una serie de productos? Por ejemplo, fíjate, tú tienes una serie de productos de la medicina que están exentos de ITEVI. Entonces, imagínate que digan, perfecto, porque hay quienes tienen la tesis, y yo diría que en las tesis el gobierno tiene que tomar muy en cuenta qué es lo que se persigue en la tesis. Hay quienes dicen, es muy complejo recaudar con un sistema que tiene tantos productos exentos y grabados. Y es verdad. Por ejemplo, un supermercado, por ponerte un ejemplo, un supermercado vende plátano, ¿verdad? Vende yautía, vende arroz, vende productos importados, tiene línea de higiene, un sinnúmero de productos. Exacto, vende carne, todo eso está exento, ¿verdad? Pero del otro lado, entonces, vende desodorante, vende romo, vende cerveza, vende etcétera, etcétera, etcétera. Galletas, vinos, exactamente, ¿verdad? Entonces todo eso está grabado. Entonces cuando se juntan lo grabado y lo exento, para el regulador de recaudación, en este caso la Dirección de Impuestos, le es difícil, y para aduana le es difícil porque por ejemplo cuando tú traes un furgón entremezclado de carne, entonces lo otro, es complejo hacer una buena administración de la gestión impositiva, de recaudación. Entonces, lo que tiene la tesis dice, no, vamos a grabar el universo, todo, vamos a bajar la tasa porque es más fácil para recaudar. Ahora, ellos no están viendo el efecto social.
No, porque que están en otro lado de la sociedad, Basilio. Están en otro lado de la sociedad. Están en otro lado de la sociedad. Así es. O sea, al estar en el otro lado de la sociedad y parecería que no le importa ese otro extracto de la sociedad, que es la mayoría, que es con quien el Estado tiene un compromiso real, palpable, y es el que hace bulla. Que por eso el llamado de atención al presidente de la República, que ante esas visiones, esa tesis de recaudación, el presidente que sí tiene una visión de ambos lados, porque tiene la visión política y la visión económica, ¿verdad? Y la responsabilidad responsabilidad social con su pueblo. Social con su pueblo, ¿verdad? Tiene que tomar muy en cuenta eso, porque pudiera ser que se cree un deslizamiento incontrolable ante un cambio tan radical, porque siempre se han incluido productos, siempre han entrado productos que no estaban grabados, se han entrado. Más la carestía de los últimos correcto, años. Porque de hecho, fíjate que en esa inclusión de productos que estaban exentos a grabado, de hecho, fíjate que en la última reforma empezaron con una escalonada baja para irlo grabando, porque se tiene que ser inteligente. En la reforma en la 253 del 2012, se incluyeron una serie de productos, pero se entraron con una tasa de un 8. Y fue entonces hasta llegar a un 10, de hecho iba a quedar en un 12, hasta llegar a un 18 normal. Y eso tiene sentido porque es diferir la carga en un momento. Ahora, si tú produces un efecto global en un momento, eso pudiera ser muy dañino por una razón sencilla, Susana. Mira, si tú tomas los insumos agrícolas y tú lo entras, aunque sea con un gravamen moderado, ¿qué pasa? Que va creando una espiral de inflación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el fertilizante, el otro, que lo compra el agricultor, entonces cuando el agricultor produce el plátano, produce el guineo, pues entonces ya lleva consigo. ¿Quién es que está doble, el gravamen es doble en el consumo, porque está los insumos que necesita para producir el plátano, o el víver, ¿verdad? En sentido general, que lo está costeando él, y el consumidor tiene que pagar eso de manera doble. Pero mira un detalle que, porque a veces nuestros economistas hacen análisis lineales. Por ejemplo, cuando a ese productor se le mueren 3, 4, 50 matas de ese plátano, ¿verdad? ¿Qué él hace? Él cuando vende el que resultó exitoso de esa producción, o por las 50 que se murieron, él le carga el costo de ella a lo que va a vender, que no solamente, porque hay que mirarlo integral, hay que hacer un análisis de costo de producción integral. Entonces, por eso la Cámara Americana de Comercio bien apunta a que se revisen todos estos sectores, se genere un diálogo donde pueda surgir una propuesta de reforma que lacere lo menos posible a los sectores, tanto productivos como al consumidor. Claro, es muy bonito decirlo porque al final del camino, cada vez que se producen, diríamos, estos ajustes, evidentemente todos salimos perjudicados, pero hay realidades que no nos la despinta nadie como la reforma fiscal, pero lo que tenemos que tratar es de que sea un balance de sacrificio y que sectores, Susana, como la clase media, que es el que no tiene ninguna oportunidad de poder defenderse, que los diputados y senadores al final miren cuando llegue ahí esos proyectos, miren a ese sector y el sector entonces de las micro y la pequeña empresa, que tampoco tiene muchos defensores, para que podamos proteger el crecimiento de la clase media y también que no amordacemos el crecimiento de esos emprendimientos y de esas micros y pequeñas empresas que lo que tienen, Susana, es una economía de sobrevivencia. De sobrevivencia del día a día. Por eso la Cámara Americana también como pilar incluye la equidad.
De verdad que la equidad es uno de los elementos más importantes en este nuevo proyecto de reforma en el que estamos enfrentados. Hay que decir la realidad, no llegó ese proceso y ya es salir tratando de que las minorías sean las menos, ¿verdad? Las clases desposeídas sean los menos perjudicados. Sigue la clase media con esa carga a cuesta porque lo va a sufrir de manera lo va a sufrir en la piel, como dicen, muy directo. Que uno de los puntos que tiene que resolverse es el tema de ajustar el salario, sobre todo de la clase media por inflación, para que todos los años sea una realidad. Susana, nos vamos arriba con nuestro productor y regresamos con Portafolio Económico.